ninguno de los presos del 28 de julio está participando en elecciones, porque lo que debe haber ocurrido ahí, y porque la mayoría sabemos que son del entorno de 20 Venezuela, de María Corina Machado, etcétera, lo que tiene que haber pasado ahí es que les dijeron que no, que trataron de negociar con ellos, mira, te dejamos en libertad, pero te tienes que inscribir para candidato a la gobernación, para candidato a alcalde, para la Asamblea Nacional, y me da la impresión de que todos dijeron que no dignamente. Bueno, ya es 1 de mayo, aunque no lo celebramos aquí en Estados Unidos, siempre para nosotros los venezolanos es el Día del Trabajador, para la mayoría de América Latina. Hoy vamos a hablar un poquito de los que no trabajan, que son estos políticos y que de oposición, que no trabajan, pero viven de cada elección, de cada campaña electoral, que es una fábrica que tienen, de la cual viven y con la cual perjudican tanto la democracia en Venezuela. Vamos a hablar de qué es lo que les viene a quienes están participando y que representando a la oposición, lo que les viene de aquí en adelante. Antes de comenzar con la agenda del día de hoy, del 1 de mayo, te recuerdo que aquí en Miami tenemos nuestra farmacia latina, que es Farmacia Gardens. Yo siempre me pregunto por qué uno tiene que hacer una cola para esperar una medicina en una de estas farmacias de cadenas grandes, en Walgreens, en CVS. Si tú vas a Farmacia Gardens, pides tu medicina y enseguida te atiende. Estás ahí siempre atendido de forma personalizada. Visítalos, ellos además te van a atender con prescripciones de otros países y también hacen delivery a Venezuela, a Colombia, lo que necesites. Ellos te van a atender, están en Hialeah Gardens y están siempre a tu orden. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado del día de hoy. Es un hijo pródigo que vuelve a casa porque hace tiempo que no conversamos con él. Se trata de Rubén Chirino Leáñez. Él está al frente de la encuestadora Meganálisis. Rubén, ¿cómo estás? Hola Patricia, un placer. Bueno, siempre estamos atentos, lo que no hemos coincidido. Así es. Y en estos días te he recordado mucho, a ti y a tu papá, Rubén, porque ¿desde cuándo estás tú al frente de Meganálisis? Vamos para hacer para recordar los años. Bueno, estamos hablando de, cerca de 9 años, del 2017. Bueno, fíjate que en estos días, con esto de estos los políticos nuevos, tú sabes, estos novatos que se están lanzando a todos los cargos que se van a elegir el 25 de mayo, y que a elegir no, los que se van a decidir, que se van a designar el 25 de mayo en Venezuela, hemos estado recordando algunos programas, de algunos agárrate, y en casi todos, cuando hablamos de elecciones, mencionamos a Meganálisis. Mencionamos eso no son predicciones, porque las predicciones lo hacen los brujos. Las mediciones de Meganálisis, y siempre Meganálisis ha acertado. Siempre ha dicho la verdad al frente de encuestas que cobran para decir lo que le conviene al régimen, ¿no? Y hemos estado recordando, Rubén, lo que hemos dicho de varios de estos y que representantes de la oposición que se están presentando ahora, ¿no?, para diferentes cargos. Hoy tenemos 2 videitos, vamos a recordar a 2 de ellos. Uno es, vamos a recordarlos, no, o sea, porque vamos a hablar de ellos en la actualidad. Son 2 que han estado en toda negociación en la que el régimen ha salido favorecido, pero que están forman parte de la oposición, o sea, son presuntamente ellos negocian en nombre de la oposición. Son Timoteo Zambrano y Ramón Guillermo Aveledo, 2 personajes nefastos que siguen siendo protagonistas en el tema electoral. Discúlpeme que estoy muy ronca y me siento todavía muy mal, pero bueno, aquí vamos adelante con el programa. Vamos a escuchar a Timoteo Zambrano hoy en día, pero es lo mismo que decía hace 20 años, lo mismo que viene diciendo durante toda esta época oprobiosa del país, pero además un tipo que jamás en su vida ha ganado una elección, para que ustedes sepan, nunca ha ganado una elección, porque ni siquiera cuando era militante de la Acción Democrática, que antes de Chávez, ni siquiera ahí, lo tenían que poner en listas, lo tenían que poner en lugares salidores, porque no salía nunca, nadie nunca vota por él. Vamos a escucharlo. Conoce de las entrañas de su pueblo sus dolencias y sus problemas.
pero cree en lo más importante que tenemos todos, que tiene este pueblo, la esperanza. Y esa esperanza la tenemos que vaciar el 25 de mayo. Así que por la esperanza, la democracia, la solidaridad, el 25 de mayo, un falconiano para Falcón, Oscar García, gobernador. A consolidar una candidatura nuestra de la Alianza Democrática, que ha demostrado ser la alianza más potente, la alianza más fuerte de los sectores opositores, una alianza que tiene representación en el 100% de las candidaturas a nivel nacional y regional. Eso garantiza la ruta electoral, eso garantiza que haya unas elecciones en paz, eso garantiza que el pueblo se sienta como se ha sentido hasta hoy, representado en distintas instituciones, en los consejos legislativos, en las gobernaciones, en la Asamblea Nacional. Lo que hacemos hoy es darle el espaldarazo necesario a un gran liderazgo de un hombre que es falconiano de pura cepa. No es un falconiano que se fue y regresó. No, ha vivido siempre aquí. Tienen la piel a su pueblo, tienen la piel la esperanza de su gente. Así pues que me voy satisfecho, enormemente satisfecho, por ver la unidad de la Alianza Democrática materializada en Oscar García. Y queremos lograr el objetivo para poder resolver los problemas de la gente. Quítamelo ya. Oscar García se compromete. Ya. El sonido es propio para el momento, porque además es que mira, él está presentando ahí a Oscar García, que es un fulano, que es el candidato. Yo no sé ni siquiera si es el actual gobernador, pero por otro lado, estamos hablando de que esta es la acción democrática, perdón, el COPEI que se robó el régimen, y es Primero Justicia que se robó el régimen, es decir, los dos partidos de los alacranes. Son los que están ahí representados en banderitas, representados en franelas. Por otro lado, Manuel Rosales tiene otra candidata ahí en Falcón, que es Lustay Franco. Lustay Franco viene de Acción Democrática y ahora es militante de Un Nuevo Tiempo, y Manuel Rosales la puso ahí para que sea también candidata. ¿Por qué? Porque eso es lo que está exigiendo el régimen, que haya varios candidatos y que de oposición para ellos poder meter al que ellos quieren ahí del régimen. Esa es la situación, y ustedes los van a ver haciendo campaña. Ahí mencionó Timoteo la palabra esperanza. Yo quiero que ahora, que voy a dejar hablar a Rubén, me diga si realmente el pueblo venezolano tiene esperanza en estas elecciones. Vamos a escuchar a un ser nefasto, una crápula de la política venezolana. Es Ramón Guillermo Aveledo. Miren, Ramón Guillermo Aveledo ha estado al frente de la fulana coordinadora democrática esta, que tiene la misma edad de Hugo Chávez, la misma edad que Hugo Chávez tiene, que agarró el poder, tiene factores como él, como Ramón Guillermo Aveledo, representando, y que a la oposición en negociaciones con el régimen, y siempre el régimen gana. Y ellos salen, bueno, nosotros hicimos lo que debíamos hacer, logramos que nos dieran medio, que nos dieran un realito, que nos dieran una locha, una puya, etc. Vamos a escucharlo ahora, porque él es uno de los gestores de llamar a votar y de que la gente no se abstenga el próximo 25 de mayo. ¿Son traidores o normalizadores los que están llamando a la participación el próximo 25 de mayo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay distintas visiones de lo que hay que hacer. Hay unos que piensan que lo mejor es abstenerse porque ese es un modo de defender el resultado del 28 de julio, y otros que piensan que la mejor manera de defender ese resultado es seguir haciendo, seguir avanzando y buscando que la gente se movilice. Comprendo perfectamente que el ambiente está muy frío y el ambiente... son muchos los motivos que tiene la gente para no votar. Así que quien haga campaña por no votar se monta en una ola relativamente fácil. Sin embargo, yo creo que lo responsable es lo contrario. Es participar, es dejar oír la voz, presentar una alternativa y ponérsela difícil al poder. Si el poder no tiene adversarios, bueno, por supuesto que hará lo que quiera sin ninguna dificultad.
si tiene adversarios que estén planteando alternativas, planteando opciones, bueno, eso pone al gobierno en un disparadero también. Así que yo creo que no solo que no son traidores, sino que están haciendo una política que yo considero correcta, respetando como respeto a quienes opinan que no se debe participar. Porque además, muchos, los que están diciendo hoy que hay que participar y los que dicen que no hay que participar, van a tener que encontrarse más adelante. ¿Sí? Que nadie diga tantas cosas como que dinamite de tal manera los puentes que sean posibles reconstruirlos mañana. Porque la verdad es que lo lógico es que más adelante se reencuentren todos los que quieran una democracia para nuestro país. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. A este bandido lo maneja, por cierto, José Gregorio Correa. Y con la edad, Ramón Guillermo Aveledo se ha como derretido. Está así como derretido, pero no dejan de joder. O sea, no importa la edad que tengan, siguen en lo mismo. Porque este es otro de los personajes que uno no sabe de qué vive. Uno no sabe en qué trabaja o en qué ha trabajado en su vida. Porque eso de que fue parlamentario, entonces les quedó una pensión, eso ustedes saben que eso no existe. Bueno, Rubén, háblame de la esperanza, de este llamado desesperado, porque él dice que la participación pone al régimen contra la pared. Y yo no veo que el régimen esté contra la pared. El régimen tiene los candidatos que quiere tener y tiene todo armado para las elecciones como lo quiere armar. Bueno, Patricia, respirar profundo, porque es que cuando nosotros en Meganálisis medimos, tomamos el pulso del país, nos conectamos con una realidad, entendemos la realidad, la palpamos, y luego ver cómo existen políticos que tiran, se manejan en torno a todo lo que no es la realidad, todo lo que no es el pensar de los venezolanos, todo lo que no es el sentido común popular de un país que entiende dónde está parado. Cuando vemos eso, bueno, hasta cierto punto uno debe respirar profundamente, porque la verdad es una sola y hay que respetarla. A los ciudadanos hay que respetarles. El ciudadano venezolano no es un ente o no es un ser mononeuronal, no es un subnormal que se rebaja, como algunos piensan aún, a la simpleza de una bolsa o a la simpleza de una dádiva. El venezolano razona, el venezolano piensa, el venezolano cuestiona, y por ende, todo lo que he escuchado, yo pienso comenzar por el final. El mismo Ramón Guillermo Aveledo, que era un personaje gris de la política venezolana, muy mal visto de hace mucho rato, muy mal visto, muy mal valorado. Pero eso no les vale importa, la pena Rubén. recordar. Es impresionante que no les importa. No, claro, pero hay que decirlo para Claro. partir de qué estamos hablando, Patricia. Estamos hablando de un personaje que para los venezolanos no tiene credibilidad, no tiene capacidad de influir, no genera confianza, por ende lo que diga a los venezolanos no les hace ni coquito. Mucha De gente hecho, lo él mismo estará viendo reconoce, y dirá, él mismo reconoce. Mucha gente lo verá y dirá, ¿y ese quién es, no? Yo creo que cuando él manejaba la coordinadora democrática, tú todavía eras tan muchacho que no manejabas Meganálisis, le manejaba a tu papá todavía. Porque es que eso viene de atrás. Sí, yo creo que sí. ¿Ah? Sí, no, y que mira una cosa, Patricia, él mismo lo reconoce. Usa un término, no pueden llamar traidores. ¿Por qué reconocer o utilizar algo que, bueno, porque aunque tratan de ignorar la verdad toca las puertas, toca la ventana, se les aparece por un espejo, se les aparece por otro. Entonces él mismo dice, el que está muy frío el ambiente, claro que está frío, congelado electoralmente, completamente bajo cero, está hecho hielo, no hay ningún tipo de capacidad electoral. Con respecto al concepto de traidores,
que trata de decir, no, no son traidores, luego tendrán que... Bueno, eso es tema entre políticos o entre un grupo específico de políticos que están caminando por una línea muy delgada frente a los venezolanos. A los venezolanos les preguntamos hace poco cómo calificaría a los políticos que participen de las elecciones regionales del 25 de mayo. El 81.8% los califica como políticos serviles, funcionales al chavismo. Eso cómo lo entiende la mayoría, porque también vamos a partir de una premisa, Patricia. O hablamos desde la óptica de la minoría, del 11% aproximadamente, en algunos ítems 12, en otros 9, o hablamos desde la perspectiva de la mayoría. La mayoría, la amplia mayoría, la gran mayoría, la mayoría pesada, por llamarlo de alguna manera, es la que quiere un cambio en el país, oscila por encima del 80%. Bueno, el 81.8% dice que quien sea candidato, participe de esta elección, es porque le es servil y funcional al chavismo. Solamente hay un 10.9 que dice, no, lo hacen porque son demócratas con justas aspiraciones. Y hay un 1.1 que dice que son ingenuos y no saben lo que hacen. O sea, los venezolanos, ese 1.1, bueno, todavía le da, pero hablamos del 1.1%. No existe espacio, si lo vemos desde el punto de vista del contraste, el 81.8 versus el 10.9, no hay espacio de ingenuidad para los venezolanos. O estás con la minoría o estás con la mayoría. Y si estás con la mayoría, estás protegido. Y si estás con la minoría, bueno, vas a ser cuestionado. Y la mayoría ve a todo aquel que participe de este evento de minorías como un actor servil y funcional al chavismo. Estamos hablando de un evento, Patricia, en donde partimos de que el 84.5% de los venezolanos no olvidan el 28 de julio. ¿Y por qué no olvidan el 28 de julio? Porque es un evento de carácter jerárquico presidencial, el cual se saben que ganaron. O sea, el 84% sabe que hay un resultado del 28 de julio y ese resultado tiene unas consecuencias derivadas que son las que desea y anhela la mayoría. El cambio de modelo, el cambio del chavismo, no más socialismo y sobre todo la premisa que detectamos que hace que aquel alrededor de 40 aquel porcentaje de venezolanos que piensa en migrar, que está alrededor del 44.6, 45%, la mayoría de estos piensan en hacerlo, un 81.4%, porque Maduro, el chavismo y el socialismo están en el poder. Pero a los que tienen migrantes, que son el 71.9% de los hogares del país, le preguntamos cuáles son las condiciones, que tienen que producirse para que su familiar regrese. Y el 80.8 dice que no haya más chavismo ni Maduro en el poder, y el 79.3 que no haya más socialismo en el gobierno. O sea que los que piensan en irse tienen la misma causa para no regresar que los que no quieren volver. Y es Maduro, el chavismo al frente del poder. Entonces la premisa de esa elección del 28 de julio era que se diera un cambio en esa llave de pase que generaba el poder, la jerarquía presidencial, un cambio en un solo momentum. Entonces van a venir algunos que ya con una crítica credibilidad pésima, caso Capriles. En Capriles, ¿cuántos confían en Capriles Radosky? Hablamos que en Capriles Radosky solo confía el 5.6% de los venezolanos y el 77.9% no. Entonces, ¿a quién le habla Capriles Radosky? ¿A minoría? Pero que ese 5.6 yo creo que no incluye ni a la familia, pues. Capriles Radosky no es líder político. Capriles Radosky es un dirigente político. Solamente un dirigente político. Porque sin credibilidad, sin capacidad de influir, porque puedes generar confianza, perdiste todo. Perdiste todo desde el punto de vista político. Dirigente político, probablemente. Líder político, no lo es. No lo es. No lo es. Y la gente, no genera confianza. Esa encuesta que midió a Capriles, no sé, la verdad es que no la he revisado bien, no sé a qué otros líderes revisó, ¿no? Pero la razón es porque consideran que son traidores y que juegan para el gobierno. ¿Esa es la razón por la cual no tienen credibilidad o cuál es la razón?
Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Esa, Patricia. Después del 28 de julio, el país entró en una conciencia que no había tenido antes sobre qué razón o sobre qué situación. Mira, los venezolanos fueron a esa elección del 28 de julio conscientes de que tenían a un CNE en contra, que las condiciones eran adversas, pero hicieron todo lo posible desde el punto de vista ciudadano, y eso hay que reconocerlo al liderazgo de María Corina Machado y la organización que hubo para proteger el soporte más valioso de una elección, que eran las actas, para darle fortaleza y musculatura al resultado. Fíjate, el CNE vino a abrir la página hace unos pocos días atrás o semanas atrás para que se inscribieran los pocos que se inscribieron, y luego eso sigue sin funcionar bien. Entonces el CNE quedó a deber como institución frente a la elección del 28 de julio. Todo eso lo tenía consciente el venezolano, y tan consciente estaba que hubo un movimiento ciudadano sin precedentes en la historia venezolana, personas, amas de casa que protegieron actas. De hecho, existen presos políticos que fueron testigos de mesa y no pertenecían a toldas partidistas. Toda esta movilización ciudadana del 28 de julio marcó un país, y ojo, sobre la base, repito, una elección jerárquica más importante, que es la presidencial, y los venezolanos se saben ganadores de una elección que, bueno, va a venir Capriles o va a venir Rosales a pretender, o alguno que otro, que la gobernación de tal estado tal es igual de importante o trascendente que la que ya ganaron, que es la presidencial, que es la que da paso a la solución de todos los problemas. Porque los venezolanos, insisto, entienden que todos los problemas del país tienen un mismo origen. El pensamiento de emigrar tiene el mismo origen. Sobre eso, Rubén. Entonces, hoy escuchaba al conde del Guácharo en unas declaraciones, porque ese se está lanzando entonces para la gobernación del estado de Anzoátegui. Entonces, que también le dijeron que no podía aliarse con nadie, que tenía que ir solo para competir para que sea, ¿sabes? Todo esto, el splash, pues, de candidatos. Un candidato aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, y gana el del régimen. Y él decía que lo que le exigía a Maduro era que lo dejaran gobernar cuando él ganara. ¿Dónde existe eso? Que primero que te dejen ganar y segundo que te dejen gobernar. O sea, es como que quieren engañar al país, como que si eso se puede lograr. Se puede lograr que Maduro los deje gobernar o los deje administrar, los deje hacerle bien a la gente. Eso es mentira. La tragedia para todos estos voceros, Patricia, es que la gente no les cree nada. Los primeros que diagnostican estas vocerías políticas son los mismos venezolanos. Aquí hablamos de políticos o actores que son políticos o comediantes que son políticos, etcétera, que se han lanzado a tanta campaña, a tantas elecciones y han dicho tantas cosas para adelante y para atrás, que en cualquier momento nos sorprende verlos en el cónclave queriendo ser papa. O sea que para los venezolanos no sorprenden nada, no son capaces de generar credibilidad, confianza. Insisto en este concepto porque tiene una valía importante. Si no confían en ti, si no te creen, porque no has generado la confianza, la coherencia en tu mensaje, lo que tú puedes decir misa, puedes decir de todo. El chiste es que no influyes. Entonces, aquí hablamos de políticos que no tienen capacidad de pegada social entre los venezolanos porque no generan confianza. Tú estás hablando de un splash de candidatos. Hablamos de que son 23 gobernaciones. Hablamos de que deberían tener al menos 130, 150 candidatos a gobernadores. No hubo manera de generarlos. No hubo manera de generarlos, porque alrededor de 5 candidatos por estado. Eso es lo que suele pasar, o hasta más. Pero ¿por qué no hay candidatos? Una cosa, y para diputados, una cosa que me sorprende sobre eso. Porque los políticos, disculpa Patricia, porque el político ese que no está en estos círculos de mediáticos que conocemos, no es Capriles, no Rosales, ese político
que aspira, o ese joven político que está en un partido que está por el suelo, pero que entiende lo que pasa en su calle, en su barrio, en su sector, no es tonto. Sabe que si se mete en una de estas, todo el tiempo le van a señalar como cómplice servil al funcional del chavismo. Y eso no es cualquier cosa en este momento en Venezuela. Fíjate, una cosa que me ha sorprendido, pero gratamente, es que ninguno de los presos del 28 de julio está participando en elecciones, porque lo que debe haber ocurrido ahí, y porque la mayoría sabemos que son del entorno de 20 Venezuela, de María Corina Machado, etcétera, lo que tiene que haber pasado ahí es que les dijeron que no, que trataron de negociar con ellos, mira, te dejamos en libertad, pero te tienes que inscribir para candidato a la gobernación, para candidato a alcalde, para la Asamblea Nacional, y me da la impresión de que todos dijeron que no dignamente, Rubén, y que por eso es que no lograron más candidatos que sacados de ahí, de la persecución política. Sí, y esto, Patricia, también al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso también le complica el pronóstico político, entiéndase esta expresión, pronóstico político en un futuro, aquellos que sucumbieron y decidieron participar de un evento, llamémoslo electoral, que parte con un 85% que no quiere olvidar el 28 de julio, que parte con un 83.7% que no va a votar hoy. El mismo Ramón Guillermo Aveledo dice que esto está frío no, congelado, Ramón Guillermo Aveledo. Que parte con un país en donde el 76.8% considera que las Fuerzas Armadas lo que son es generadora de vergüenza y disgusto, todo lejos de aquel orgullo y admiración que debían de generar. Hablamos de un país en donde hay un 78% también que dice que hay un ambiente hostil de persecución política, de hostigamiento, de inseguridad para el que piense distinto. En todo este escenario, el CNE, el que cuenta los votos, el que quedó a deber con un país después del 28 de julio, tiene un 87.7%, casi 9 de cada 10 venezolanos consideran que no es imparcial, que no es honesto y que no es profesional. En este contexto, desde esta perspectiva que tienen la mayoría de los venezolanos, distintas visiones que son mayoritarias y consolidan una forma de ver la realidad actual, ¿cómo se sientan la cucaracha de esta manera? ¿Cómo le llegan y le tocan la puerta a alguien y le dicen, mira, vamos a hacer una elección, entonces cuando sea gobernador, va a pasar el aseo? La gente no se chupa el dedo en Venezuela. Y ese es el error de estos actores. Pretenden de alguna u otra manera insultar la inteligencia colectiva venezolana. Sí, el venezolano podrá, insisto, como otras veces lo hemos hablado, a lo mejor no habrá leído Marx, no tendrá historial de lectura de libros y seguimiento ideológico de lo que pasa en el país. Pero, vale, el venezolano siempre ha tenido un sentido común, una inteligencia popular que es por lejos mucho más, de mucho mejor olfato que a veces que la mayoría de los políticos. Entonces, estos actores que pretenden hablar de esta elección en este contexto de falta de credibilidad, de desconfianza, de apego al 28 de julio, y de considerar que todos los que participen de este evento es porque le son fieles y serviles al chavismo, que es la principal causa del chavismo, la minoría, es la principal causa para que la mayoría piense en irse y para los que están fuera no quiera regresar. Entonces, puesto todo de esta manera, como lo ven los venezolanos, que es lo que nos dicen los venezolanos, que es la mayoría, que son mayorías de los ciudadanos, ¿qué representa Capriela Radosky? ¿Qué representa Manuel Rosal? ¿Qué representa Ramón Guillermo Aveledo? ¿Qué representa Timoteo Zambrano? No representan nada para los venezolanos, en lo absoluto. Y se quedarán en esa frialdad. Pero que siguen mismo en el juego, reconoce Ramón Guillermo Aveledo. El problema es que siguen en el juego. Claro, pero es que siguen en el juego, Patricia. En mi opinión, siguen en el juego porque hasta ahora el costo político de traicionar a la mayoría se ha limitado al rechazo de los ciudadanos. En la medida en que el costo político por darle la espalda a las mayorías
tenga otros elementos. En este momento, evidentemente, cuando hablamos de otros elementos me refiero, bueno, tú no puedes hacer todo el tiempo política si cada vez que te lanzas pierdes, cada vez que te lanzas pierdes, cada vez que te lanzas pierdes. ¿Por qué lo haces? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué juego detrás de esto? Entonces, claro, hay una parte oculta que aún no se termina por desvelar para los venezolanos, pero los venezolanos la olfatean y la entienden. Pero el costo político, este es el momento que ellos tienen, es el costo político que neutraliza o que neutralizaría a cualquier político en cualquier parte del mundo, que es el rechazo de la mayoría. ¿Cómo crees tú o qué crees tú que, en qué consistiría que le aumente el costo político a estos traidores? ¿Qué debería pasar para que eso se viera en los hechos? Mira, yo pienso primordialmente que desde el punto de vista internacional, ¿ok? Hay algunas valoraciones, hay algunas vocerías que aún dirimen o se refieren a de manera confusa, y creo que eso es cada vez menor, eso hay que ser objetivo también, creo que cada vez es menor, porque, la figura de María Corina Machado ha zanjado esta situación, colocando a muchos de estos en un escenario, en una acera contraria a la de ella. Pero en la medida que a nivel internacional se ha reconocido o se han reconocido estas vocerías como no realmente de oposición, como la reconocen los venezolanos, esta mayoría que generan estos niveles elevadísimos de desconfianza y rechazo, en ese momento ellos tendrán un costo también importante, porque saber que la mayoría, como tú dices, no les cree, bueno, ellos viven con eso, lo siguen haciendo, pero conviven también con una situación de que esto como que nada más se queda entre nosotros, cuando internacionalmente esa realidad sea realmente consumida, ventilada, en donde no haya confusiones, en donde vean un noticiero en España y no se refieran a tal o cual actor como otra vocería política, otro vocero político de oposición, sino como alguien que su sesgo lo hace más parecer del lado del chavismo. Cuando esa claridad internacionalmente se maneje en distintos niveles, político, mediático, creo que ellos también tendrán, verán que el costo no es solamente el rechazo interno. Yo siento a veces que eso les ha permitido a todos los que menosprecian el sentido común del venezolano pensar que actúan como aquel que engaña dentro de su casa, engaña dentro de su sector o su más allegado, pero fuera tiene otra cara, ¿no? Otro rostro. Pero cuando todo esto se cae, cuando todas estas caretas se caen, no a nivel interno, sino a nivel internacional, a nivel de toma de decisiones, pienso que hay más de uno va a tener un dejo de preocupación real, porque hasta ahora se ha menospreciado el rechazo de los ciudadanos, eso es cierto, pero el rechazo de una comunidad internacional sería importante para algunos voceros que aún se quieren presentar como de oposición cuando las mayorías no los ven como tal. Sí, yo creo que el papel de María Corina Machado en eso que tú estás diciendo es importante. Y yo creo que ella, creo que no ha sido realmente clara y no ha dicho expresamente lo que debería decir sobre estos tipos, ¿sabes? Y sobre esta situación. Ella debería ser más clara porque la comunidad internacional obviamente la escucha a ella y la reconoce como líder de la oposición. Claro, yo siento también, Patricia, que después del 28 de julio también se han dado escenarios que considero, en mi opinión muy personal, que, no sé, estamos viendo cómo le quitan visas a unos, no se las quitan a otros, y podríamos estar en presencia de situaciones en donde más que lo que se anuncie, porque se anuncia mucho o se dice mucho público, es más los actos que puedan provenir de la comunidad internacional. Si esos silencios están moviéndose por el lado de las acciones, podríamos suponer que es importante, porque ya los venezolanos lo reconocen.
Entonces, si esto se está ventilando en otros niveles, es importantísimo que así sea, porque, vale, vemos cómo hay venezolanos que están siendo deportados, pero también los venezolanos ven que hay aparente, entre comillas, políticos de oposición que aún actúan como si lo son o se desenvuelven como si lo son internacionalmente, pero aguas adentro no están siendo. Yo pienso, no tengo conocimiento de qué pueda estar sucediendo, pero creo que deben estar habiendo acciones contundentes en ese sentido, porque sin lugar a dudas el mundo ya debe marcar, zanjar la situación. ¿Cuáles son los políticos dentro de Venezuela que son de oposición? Los que de fuera de Venezuela son de oposición y cuáles no. Indistintamente que se haga público el anuncio por parte de María Corina Machado, yo creo que eso ya a puertas adentro debe estar siendo manejado, debe estar siendo interpretado. Hay que reconocer también y hay que tener en cuenta que la misma administración Trump, la administración Biden, bueno, llena de funcionarios que confunden las cosas, han actuado por muchos años llamando las cosas por el nombre que no son, recibiendo dentro del esquema del lobby y escuchando a través de los lobbies gente que no debía escucharse. Sí, yo, y por todo ejemplo, eso ha servido para confundir. Sí, y yo por ejemplo no termino de entender esta, y te lo digo por noticias que salieron hoy, cómo la administración de Trump, que se ha enfrentado al Tren de Aragua, no termina de relacionar el Tren de Aragua con el régimen de Nicolás Maduro, ¿sabes? O sea, no hacen el link. Y entonces, hacen una cosa por un lado, pero está desvinculado de lo medular, de que el Tren de Aragua no existiría si el régimen no le hubiera dado la fortaleza que le dio. No le hubiera dado armas, no le hubiera dado el plan de ataque, etc. Y ese link no terminan de hacerlo. Acabo de escuchar a un funcionario, por cierto, lo escuché antes de sentarme a hablar contigo, de la administración, que sí lo dijo, que dice que incluso el plan era venir a Estados Unidos a asesinar a disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Pero no hay una posición firme con respecto a esto. El cartel de los soles no terminan de declararlo como un cuerpo terrorista. Entonces, es como que no hay realmente una definición, o mejor dicho, no hay una posición definida realmente con respecto al régimen de Nicolás Maduro. No la hay. Lo que sí, bueno, se ha dado lamentablemente para toda la situación del país, Patricia, y bueno, si vamos a Biden, si vamos al primer periodo de Donald Trump, dentro de la estructura de gobierno, hay funcionarios de carrera allá en los Estados Unidos que bueno, siguen líneas ideológicas, y esto ha sido complicado realmente establecer una claridad en muchas situaciones dentro del país, dentro de cómo desde las administraciones norteamericanas ven realmente a Venezuela. Y lamentablemente la cultura lobby ha permitido que el dinero imponga voces y el dinero imponga narrativas, porque a través del lobby se escuchan versiones que están lejos de la realidad. Entonces, yo siento que cuando hablamos de que es donde comenzamos esta última línea, ¿no?, de análisis, cuando hablamos de estos políticos hiper rechazados en el país por los venezolanos, a ellos les importa muy poco ese rechazo de los ciudadanos, porque afuera confunden, afuera el lobby permite, afuera las cosas son de otra índole. Y no es fácil, aunque lo hagas en una rueda de prensa, aunque lo digas públicamente, no es fácil que un gobierno y las estructuras internas del gobierno norteamericano caminen por una misma línea cuando han sido por mucho tiempo, y distintas administraciones y funcionarios de carrera han sido permeados por esta cultura del lobby, en donde personas que en Venezuela nadie escucha porque nadie les cree, de repente han tenido reuniones en el Congreso norteamericano y han sido escuchados por 2, 3 o 4 senadores. Ese tipo de cosas que permite la cultura lobby, que se fortalece en el dinero,
Son el tipo de cosas con las que tiene que luchar el país decente o los políticos decentes que quieren imponer una realidad. Entonces, o hacer ver, mejor dicho, imponer que la verdad, que la realidad sea la que ven los venezolanos y sea así entendida por los norteamericanos. Y todo esto es lo que yo siento que es lo que tiene que ser ese aro de costo político, del costo de la traición que debe terminar por presentarse para que quien crea que pueda seguir engañando a los venezolanos, presentándose como opositor cuando no lo es, bueno, sienta que realmente no se puede jugar con la voluntad de un país que está claro y que esa voluntad la tienen claro fuera del país. Yo creo que la cultura lobby, bueno, es algo legal en los Estados Unidos, pero el tema de los lobbies le ha ocasionado mucho daño al país y a la posibilidad de que la verdad del pensar de la mayoría sea reconocido. Eso ha sido importante, ha sido un prejuicio y un daño importante a todo esto. Y creo que ya, más que una rueda de prensa y un anuncio público, creo que ya las formas que deben tener los políticos que quieren que el país camine y salga de todo este atolladero es ir en paralelo a toda esta cultura lobby que ha impuesto voces, que ha impuesto consultores, que ha impuesto información a partir del pago de un lobby. Bueno, estos políticos que quieren que la verdad sea respetada tienen que ir por esas vías, presentarse en paralelo o doblar o triplicar el esfuerzo sabiendo que tampoco tienen la musculatura económica para ello. Entonces, yo creo que es por allí que tiene que ser para poderle dar claridad a una administración que pareciera en este momento ser la más clara de todas las que hemos mencionado, de la primera versión de Trump y por lejos mucho más que la de Biden, pero aún con algunas dudas que necesitan ser clarificadas. Creo que ese es el camino. Claro, en algún punto los ciudadanos se carcomen de ansiedad y es lógico, porque todos los venezolanos, la gran mayoría, aquí representada, 80% de un lado, 70 y pico, 78, tienen los mismos anhelos, pero el 28 de julio y los eventos y traiciones y todo lo que hemos visto, yo creo que ha establecido que la estrategia política de acción ya no está más en tratar de generar una mayoría. La mayoría existen en el país y la mayoría quieren cambio. Ya está más en hacer valer esta percepción de las mayorías en los ojos de la comunidad internacional y de los países que pueden tomar decisiones concretas en torno a Venezuela, que entiendan realmente quiénes son los venezolanos, qué piensan los venezolanos, pero a ellos es hacia donde hay que dirigir honestamente ya lo que resta de toda esta situación. Ahorita me viene a la mente, no sé si se recuerdas, aquella película de Cantinflas, Si yo fuera diputado, y hay una frase, nunca se me olvida, que él dice, el chiste no es que nos oigan, sino que nos hagan caso. En una de esas locución final dentro de lo que eran las cantinfladas, ¿no? Sí. Y eso es parte de lo que está pasando. Yo creo que el país, el liderazgo político venezolano que busca que se resuelva la situación que vive el país, necesita no solamente que los escuchen, sino que les hagan caso. Y eso implica redoblar las fuerzas ante lo que ha sido una estrategia brutal de lobby que por años, pero por años, ha caminado dentro de Estados Unidos, naciendo de la misma Venezuela. Bueno, Rubén, gracias. Y mi conclusión es que hay que llevar al paredón internacional a los traidores de la oposición. Hasta que no salgamos de unos, no saldremos de los otros. Gracias y esperamos la próxima encuesta, que creo que es pronto. Gracias, Rubén. Dale, Patricia, siempre un gusto, estamos en contacto. Bueno, con esto me despido hasta el lunes. Mañana no se pierdan el programa de Marian Valero, Los Rapiditos. Así que nos vemos el lunes.